Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jorge Barragán, internacionalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela y portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gregorio, por la oportunidad de estar en tu programa. ¿Cómo perciben desde la Alianza del Lápiz la situación migratoria? ¿Qué cifras manejan? Bueno, lo hemos venido denunciando desde el año 2022. Hemos pronunciado con respecto a lo que han pasado los venezolanos. Primero, vimos que se van por la selva del Darién porque todas las políticas que pasaron en los diferentes países en Centroamérica y el Caribe imposibilitaban que los venezolanos pudieran llegar por vía aérea. Así que básicamente buscaron la ruta terrestre para tratar de llegar a la frontera sur entre México y Estados Unidos para lograr entrar a Estados Unidos. Vimos cómo el año pasado fueron alrededor de 150.000 venezolanos los que pasaron la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. Alrededor del primer trimestre de este año se calcula que alrededor de 30.000 venezolanos son los que han tenido que viajar por la selva del Darién, cruzar toda esa selva en condiciones completamente inhumanas. Hemos visto la pérdida de familiares venezolanos, de mujeres venezolanas, de madres, padres, lamentablemente en condiciones muy difíciles para tratar de alcanzar un sueño que es poder llegar a Estados Unidos. Y hemos visto también alrededor de este año cómo se ha tratado de criminalizar la migración venezolana. Vimos lo que pasaron los venezolanos migrantes en México. Y bueno, cada día nos asombramos más de cada uno de estos hechos sin ningún tipo de respuesta por el gobierno nacional de defender a esos migrantes que al final terminan siendo venezolanos. ¿Qué respuesta se debe dar o se puede dar? Bueno, primero es defenderlos, porque el venezolano que se encuentra afuera sigue siendo venezolano. Y por eso la Cancillería y la política exterior de venezolano debe defender sus derechos como migrantes. Eso es muy importante y muy valioso. Primero, teniendo consulados abiertos. Hasta los momentos no se ha abierto ningún consulado en Venezuela en el exterior desde esta Cancillería para poder defender y poder apoyar el derecho de los venezolanos de la identidad en los países en los que se encuentran, así como poder apoyar en cualquiera de estas circunstancias donde se le vulneren sus derechos como individuos, porque lo más importante es la dignidad de las personas y estos migrantes venezolanos son personas y tienen dignidad humana y los gobiernos deben considerar esa dignidad humana antes de tener políticas que atenten al final a su capacidad de seres humanos en poder trabajar y en poder tener una vida en esos países. Ahora, las políticas migratorias hacia dónde deben encauzarse no solo de Venezuela, sino de los países de la región, considerando la situación. La migración es un problema complejo, no es un problema fácil que se resuelve con una o con otra cosa. Lo primero que decimos nosotros desde la Alianza del Lápiz es que tiene que haber integración. Entre más integrados podemos buscar alternativas donde los países pueden buscar mecanismos que permitan que estas personas puedan lograr, estos venezolanos puedan lograr entrar dentro del mercado laboral y ser básicamente aportar a la economía local, aportar en trabajo, aportar como ellos quieren llegar, porque muchos de ellos lo dicen y lo hemos visto en cualquier declaración de un migrante venezolano al exterior, decir que lo que quiere es trabajar para poderle enviar dinero a su familia. Y es una de las cosas que hemos visto y que pedimos a que los gobiernos tomen medidas con respecto a regularizar su estatus migratorio para que ellos puedan laborar, puedan trabajar de forma que se respete sus derechos y permitan que ellos se involucren dentro del sistema económico de ese país, porque si al final los sacas del sistema económico y básicamente los excluyes, lo que está generando es una condición de vulnerabilidad que termina afectando no solamente al venezolano o no solamente al migrante, sino termina afectando también al país, porque hemos visto que los venezolanos son personas que desean trabajar y que lo que desean es hacer las cosas bien en los países que llegan. ¿Qué países se han ubicado en los polos de el regularizar a los venezolanos que han ofrecido la mejor disposición y la mejor atención para que los venezolanos puedan integrarse a la vida económica de ese país? ¿Y cuál está a la inversa, el que más cuesta arriba se lo ha puesto a los Bueno, hemos visto cómo países como Colombia han tomado medidas muy positivas con respecto a la migración venezolana y también, por otro lado, hemos visto cómo se han buscado exacerbar discursos de odio con respecto a la migración, ¿no? Hemos visto cómo la presidenta del Perú ha básicamente acusado a los venezolanos de violencia. O que la tasa de criminalidad del Perú aumenta por los venezolanos, cuando realmente hemos visto que es completamente falso, porque no hay ninguna cifra que lo demuestre y que compruebe y apoye ese discurso. También hemos visto cómo en países dentro de Centroamérica y países del Caribe básicamente han excluido completamente la posibilidad de que los venezolanos puedan lograr regularizarse su estatus migratorio y poder trabajar. Entonces termina siendo países de paso para lograr llegar a Estados Unidos pasando por México. También hemos visto cómo en México se tratan de tomar medidas con respecto a los migrantes que van pasando y meterlos o tratar de detenerlos para que no logren entrar a Estados Unidos. Y pasaron las cosas como vimos en el incendio
que ocurrió en Ciudad Juárez, donde lamentablemente perdieron la vida muchos venezolanos. Entonces, al final y al cabo, si los países no toman medidas y no se invierten en lograr regularizar su vida y que ellos entren a la vida laboral, estamos generando que haya violencia, estamos generando que básicamente se siga vulnerando sus posiciones y sus derechos. Acaba de mencionar el tema del discurso de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y la situación en Perú es bastante dramática para los venezolanos. Ya se hablaba de una oficina de atención por parte de ACNUR en coordinación con el gobierno de ese país. Vuelos regresando de Arica desde Chile para repatriar venezolanos. ¿Se están haciendo pasos o los pasos que se están dando son los correctos para atender a los venezolanos que se encuentran varados en esta situación tan complicada en la frontera entre Perú y Chile? Mira, el año pasado hubo la conferencia de Los Ángeles de jefes de estados de América Latina, y Iberoamérica en general, completamente. Y esos jefes de estados tomaron unas medidas con respecto a la migración, en este caso el tema venezolano, y la inversión que se le hacía, en este caso en millones de dólares, para tratar de generar empleos a los migrantes, es completamente mínimo y completamente irrisorio para lo que realmente se puede necesitar. Entonces, al final, el tema de la asistencia humanitaria y que entre Naciones Unidas a todo este proceso de ayudar a los migrantes es positivo, pero siempre y cuando se le busque generarle condiciones para que entren al mercado laboral y no para que entren en un proceso asistencial, porque si se quedan en un proceso asistencial, esos venezolanos no van a terminar siendo productivos en los lugares y entrando en el círculo económico de estos países, que es lo que al final nosotros pedimos y exigimos, que básicamente se regularice su vida en esos países. Y el buscar exacerbar los discursos de odio es por un motivo netamente electoral y no realmente por un hecho real que pueda llegar a estar pasando en los países. Recordemos que, y a todas las personas que nos están viendo, que las migraciones es lo más natural de la humanidad. Los países, los estados y las naciones se han creado a través de las migraciones, siempre, constantemente. Y Venezuela siempre ha sido un país que ha recibido a los migrantes. Venezuela se ha creado como Estado a través de las migraciones en muchas coyunturas históricas que han permitido el desarrollo de Venezuela en muchos momentos. Y ahora que los venezolanos la están pasando mal y tienen que salir para buscar empleo, para buscar mejores oportunidades, lamentablemente nos han cerrado las puertas. Y eso es algo que siempre se debe defender y no podemos tolerar que siga ocurriendo, porque básicamente atenta contra la dignidad humana. La ley Florida Strong contra los inmigrantes indocumentados en Florida, ¿qué alcance tiene para afectar a los venezolanos? ¿Cómo afecta a los venezolanos? Bueno, es una ley que básicamente pone en estado de vulnerabilidad a las personas indocumentadas porque básicamente se le imposibilita cualquier capacidad de poder trabajar, cualquier capacidad de poder tener seguros y poder entrar al sistema de salud, y es básicamente buscando expulsar a las personas indocumentadas del estado de la Florida. Recordemos que el gobernador Ron DeSantis quiere ser candidato presidencial y pelear el liderazgo a Donald Trump dentro de las primarias del Partido Republicano. Entonces vemos que es una medida netamente electoral. Buscan exacerbar fanatismos para tratar de conseguir votos y lamentablemente el tema venezolano se ha convertido en la perfecta excusa para tratar de identificar problemas en sus comunidades, que realmente es completamente falso, porque vuelvo y digo, no hay ninguna cifra que sustente esa cuestión, y más el estado de la Florida, que es un estado completamente de migrantes y hecho de migrantes, y muchos de ellos latinos, que han construido y han generado empleo, trabajo y se han esforzado en ser ese capital humano que ha desarrollado el estado de la Florida. Entonces vemos cómo esa ley lo que está buscando es quitarle derechos a las personas y no preservando lo más importante de un ser humano, que es la dignidad. Si no se respeta la dignidad humana y si una política atenta contra la dignidad, básicamente está rompiendo con cualquier tipo de política sensata y coherente con respecto a lo que debe ser una política pública, en este caso, y responsable con respecto a las personas que están allí. Y entendemos que la mayoría de venezolanos que han ido hacia Estados Unidos, vemos las cifras, mayormente han ido al estado de la Florida. Estamos hablando de alrededor de 300.000 venezolanos que se encuentran en el estado de la Florida. Ahí hemos visto también cómo espacios de la Florida han sido desarrollados por capital venezolano. Y hay un concepto muy importante, Gregorio, que es la aporofobia, que es la fobia a los pobres. Porque a las personas de mucho dinero o a los capitales de mucho dinero de Venezuela, capitales puede ser algunos habidos de la corrupción, han llegado a Estados Unidos y a esas personas no se les ha imposibilitado la entrada a Estados Unidos, todo lo contrario, se les han facilitado las condiciones para que lleven ese dinero hacia allá. Pero en cambio, a los venezolanos que lamentablemente están en condición de vulnerabilidad porque no han conseguido oportunidades acá en Venezuela, básicamente se les excluye o busca excluirse con políticas que atenten contra su propia dignidad. Y nosotros de la Alianza del Lápiz estamos completamente en contra, porque creemos que las migraciones es algo natural de la humanidad
y básicamente las políticas públicas que deben tomar los estados es en buscar regularizarlas y en buscar generar beneficios institucionales que permitan que esas personas que lleguen a los países trabajen y entrando al sistema económico puedan generar beneficios. ¿Cómo prevé la situación en las próximas semanas y meses de la frontera México-Estados Unidos con la expiración del título 42? Bueno, veremos que el título 42, que es un título de una política que tomaba Donald Trump con respecto al tema del COVID-19 en su momento de tratar de expulsar a los migrantes por temas sanitarios, es una política que abolió, digo, atenta con el derecho de los migrantes. Cualquier tratado internacional en derecho público que abra con respecto a las migraciones entiende que expulsar a un migrante está mal, en este caso. Y el hecho de que ahorita se derogue y el hecho de que haya una gran cantidad de latinos, en este caso, que están tratando de llegar y mucha cantidad de venezolanos que están llegando a buscar a Estados Unidos, vemos que va a aumentar la cantidad de personas que pasen la frontera y la cantidad de venezolanos que pasen la frontera. Nosotros creemos, y desde Alianza del Lápiz promovemos, que los cambios tienen que ser dentro de Venezuela, porque evidentemente muchos de los venezolanos se van porque el sueldo no les alcanza, porque el sueldo no les es suficiente para poder comprar comida. Vemos como una maestra en Venezuela tiene alrededor de un sueldo entre 3 a 15 dólares. Es una realidad que debe solucionar y que el gobierno debe generar los mecanismos para empezar a recuperar el salario en Venezuela. Lo dijimos, me acuerdo que me entrevistaste el año pasado y te lo comentábamos. En este caso, si no se recuperaba la economía venezolana, la migración iba a seguir pasando porque al final el problema realmente es las condiciones de vida y el alto costo de la vida que puede tener el país y que ha ido aumentando en este caso en Venezuela. Entonces, las políticas se tienen que tomar acá para mejorar las condiciones, pero también decimos que políticas como la política de sanciones, que en este caso tomó el presidente Donald Trump con respecto a Venezuela, y sancionar a la industria petrolera venezolana, atenta realmente con la economía nacional y con la posibilidad de que haya mejores oportunidades y mejores condiciones económicas en Venezuela. Hoy veíamos un artículo de un diario de los Estados Unidos donde hablaba que muchos congresistas de la frontera, en este caso de Texas, le elevan una carta a Biden para tratar de que flexibilice las sanciones con respecto a Venezuela. Y son esas sanciones, las sanciones a la industria petrolera que termina siendo contraria con la soberanía nacional, pero también las sanciones internas, que a lo mejor las políticas económicas del presidente Nicolás Maduro no son las más acertadas para poder cambiar la situación nacional. Hemos hablado del parol humanitario, se ha hablado tanto del parol humanitario en este tiempo que se ha aprobado como una vía alterna para quien desee emigrar a Estados Unidos. ¿Realmente hay un beneficio tangible de que una cantidad importante de venezolanos hayan podido utilizarlo? Desde la Alianza del Lápiz, ¿lo conocen? ¿Conocen alguna cifra de esto? Bueno, básicamente el parol sigue siendo insuficiente ante la gran cantidad de venezolanos que se van. La cifra que se da para que las personas puedan lograr ir de Venezuela a Estados Unidos por mecanismos de filtros importantes, básicamente termina siendo insuficiente por la cantidad de venezolanos que se van. Estamos hablando que se han ido más de 200.000 venezolanos por la selva de Darién tratando de llegar a Estados Unidos. Estamos hablando que el parol como medida, en este caso humanitaria, para que los venezolanos puedan irse por métodos regularizados, estamos hablando que es menos de 30.000 visas humanitarias, básicamente. Entonces, vemos que termina siendo escaso e insuficiente para la gran realidad de personas que se quieren ir. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias a ti, Gregorio, por la oportunidad de conversar en tu programa. Estuvo con nosotros Jorge Barragán, internacionalista egresado de la Universidad Central de Venezuela y portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina